En este capítulo del podcast vamos a hablar de los 6 errores más comunes dentro de la comunicación en relaciones de pareja. Como formador certificado en comunicación no violenta y gestión de conflictos, déjame decirte que en el trabajo que hago con parejas hablando de la comunicación y de cómo esta afecta al propio vínculo, hay uno que he dejado para el final, que es el que más importancia tiene y es el más transversal y es el cual, pues sin él, todos los demás no tendrían sentido. Así que vamos con ellos. El primero parece de coña, pero es súper común y es no comunicarse. O sea, no me refiero a que una pareja no se comunique nunca, porque hay muchas parejas con las que he trabajado o trabajo que claro que se comunican, pero se comunican en cosas que tienen que ver con llevar al niño al cole, hacer la compra, qué vamos a regalarle a la prima Marta para su cumpleaños el mes que viene, y esto está genial y obviamente es una comunicación que no puede faltar, pero es una comunicación como más organizativa, ¿no? Más de, bueno, sin esta comunicación mínima no podríamos seguir adelante como pareja, ¿no? Como pack de personas que se ayudan para hacer cosas y llegar a objetivos. Sin embargo, en la parte más emocional, noto que es donde más desconexión hay. En esa parte muchas veces se tiene como el miedo a que hablar de algo es crear un clima complejo, como discutir, hablar de algo, ¿cómo le voy a decir esto? ¿Se va a molestar? O a veces cuando no sabemos discutir, entre comillas, pues no sacamos temas que nos parecen importantes y esto, lejos de llevarnos a un escenario mejor, nos lleva a un contexto en el que las cosas se quedan enquistadas y no se pueden hablar y por lo tanto no se pueden cambiar. La propuesta que tengo para esto es que una vez, me da igual que sea a la semana, cada 2 semanas o cada mes, cuando la pareja determine que tiene sentido, se pongan un espacio solo para hablar de cómo se sienten, de cosas que tienen pendientes, de, por ejemplo, decirle a tu pareja que te molestó, que no quisiera ir al cumpleaños de tu abuela. Más allá de que tuviera sentido que no fuera o no tuviera sentido, que puedas sacar ese malestar. Y aquí quiero hacer una distinción, no me apetece tampoco que esto tenga un toque de ahora somos sincericidas y contamos todo lo que nos pasa, todo lo que sentimos, todo lo que pensamos, sin importarnos lo que esto va a generar en la otra persona, pero sí de las cosas que nos han molestado o cosas que anhelamos o cosas que queremos pedir. Y para mí hay que hacerlo como con cierto cariño, ¿vale? Hay que hacerlo con cariño, hay que hacerlo con no vale todo. Y por otro lado, lo interesante, no siempre, pero muchas de las veces, lo interesante es acabar haciendo una petición. Oye, y lo que te quiero pedir es que si esto pasa en otro momento, pues tú me vengas y me lo digas o yo te lo diga a ti, ¿no? Como acabar cerrando el círculo de alguna manera, de un modo en el que nos aseguremos de que esto no va a ser pan para hoy y hambre para mañana. El segundo error común en la comunicación son las exageraciones o las generalizaciones, que todas ellas son juicios que lo que hacen es que, por ejemplo, si a mí me molesta que mi pareja, esto puede pasar con cualquier persona, pero si me molesta que mi pareja llegue más tarde de la hora que hemos acordado, pues a veces mi manera de expresar esa molestia puede ser, bueno, es que tú siempre te entretienes, o es que a ti te cuesta llegar puntual, o cosas que tiene sentido nombrar porque es una molestia que tenemos y es una petición implícita lo que estamos haciendo con ese tipo de comentarios, pero que la verdad no... Hacerme caso, lo tengo comprobado por las parejas con las que trabajo, eso no va a funcionar. Lo que va a funcionar es, como hemos dicho en el punto 1, decir, oye, esto me molesta, me siento así, ¿cómo te sientes tú? ¿Qué necesitas tú? ¿Qué necesito yo? ¿Qué podemos hacer? Eso sí, pero estar soltando frases vagas y abstractas sobre, es que a él le encanta, yo qué sé, entretenerse haciendo esto. Es que a ella nunca le ha gustado ir a los cumpleaños. Cosas que realmente son exageraciones, pues no van a venir bien en la relación. Esto pasa también con las palabras siempre o nunca. Realmente las palabras siempre o nunca, pues muy pocas cosas en la vida son siempre de una manera o nunca de una manera, ¿no? Entonces, ese tipo de lenguaje, ese tipo de jerga dentro de una relación, te prometo que no te va a llevar a buen puerto. Así que mi recomendación es hablar con propiedad y hablar de la manera más objetiva posible, hablando de cómo te sientes, de lo que ha sucedido y pidiendo, si es que hay algo que pedir en la relación,
o en ese ámbito en concreto para que esa cosa pueda cambiar. El tercer error, y este me parece también súper importante, es no saber escuchar. Que mucha gente dice, pero ¿cómo no voy a saber escuchar si te estoy escuchando ahora mismo este podcast? O sea, está claro que sabemos escuchar. A veces no tenemos muy claro si estamos oyendo, como yo puedo estar oyendo los coches ahora de fondo, o escuchando, como tú estás escuchando ahora esto, espero. Entonces, claro que sabemos escuchar, pero tenemos que tener en cuenta que cuando escuchamos un mensaje, por ejemplo, cuando alguien viene y me dice, me molestó que hicieras esto, yo tengo varias opciones. Realmente tengo 4 opciones de cosas que puedo hacer con ese mensaje. Puedo juzgarte a ti que me lo dices. Fíjate, me dice que le molesta que no fui al cumpleaños de su abuela. Es que nunca piensa en mí, solo piensa en ella, solo piensa en su familia. Bueno, puedo ir por ahí, ¿no? Puedo juzgarme a mí mismo también y decir, joder, es que es verdad, no fui, qué mal novio soy, no estoy atento, esto es un juicio que hago sobre mí y bueno, me sirve para machacarme y salvo que luego me pida algo para hacer algo diferente, tampoco me va a llevar a buen puerto. Y aunque lo haga va a ser como desde la culpa, desde el castigo y tampoco es mi recomendación. Aquí van las otras 2 opciones que sí recomiendo. La primera es escuchar con empatía a la persona que me está nombrando esto. O sea, si mi pareja me dice, oye, me molestó que no vinieras al cumpleaños de mi abuela, escuchar con empatía sería algo así como decirle, vale, lo que estoy entendiendo es que eso te molestó, que te hubiera gustado que hubiera ido. Quiero saber más, ¿cómo estás ahora? ¿Qué es lo que más te molestó de esto, no? Escuchar con empatía y querer saber más, ¿no? Como tener hambre de conocimiento y de saber cómo está la otra persona. Eso va a ir en la dirección de seguir hablando de ese tema y seguir escuchando, ¿vale? La persona está comunicándose, está nombrando cosas y yo estoy escuchando. Y para poder seguir escuchando, hago más preguntas, ¿vale? Esta sería la tercera opción. Y la cuarta opción sería escucharme con empatía a mí, que podría ser algo así como, joder, me está diciendo que no fui al cumpleaños de su abuela y que esto le molestó, pues ahora noto que me siento preocupado porque quizá esto era importante para ella y no lo hice, ¿no? Como ir más en la dirección de cómo me está afectando a mí esto que me está diciendo. ¿Qué pasa con estas 2 últimas opciones? Lo ideal es la de escuchar con empatía a la otra persona, ¿no? No siempre vamos a ser capaces. A veces me dicen algo que me molesta tanto que me voy a uno mismo, me voy a mí mismo y me pongo a darme empatía a mí, ¿no? Y me pongo ahí, joder, me está contando esto y me molesta porque ya le expliqué que no podía ir. Bueno, lo ideal son estas 2. Lo súper ideal, si tenemos capacidad, es dar escucha empática a la otra persona. O sea, comprender sus propios sentimientos, sus propias necesidades, preguntar, indagar en cómo se siente, hacerlo de una manera genuina y sin juicio. Esto es lo ideal, porque lo que sí que desde luego no hay que hacer nunca, o yo no recomendaría nunca, es escuchar solo pendiente de que la otra persona acabe de hablar para yo poder justificarme, para poder expresarme por qué hice lo que hice o lo que sea. Esto es lo que yo llamo el doble monólogo. El doble monólogo son 2 personas que hablan, esto lo veo muchas veces, yo que sé, en la calle o en un bar o en contextos así más informales, ¿no? Una persona le está contando su vida a la otra y la otra simplemente está pagando el precio de escuchar, entre comillas, para luego poder contarle lo que él piensa, lo que él siente o la historia que le quiera contar. Esto, lejos de ser una conversación que tenga sentido, se convierte en 2 personas hablando y 2 personas oyendo de fondo, ¿no? Solamente esperando el turno para poder hablar. Esto no tiene ningún sentido. Y cuando hacemos esto es porque no tenemos otros espacios de escucha de calidad. Y para mí, la amistad, la familia y la pareja tienen que ser espacios en los que tiene que haber facilidad para yo expresarme y poder ser escuchado y al mismo tiempo que la otra o las otras personas se expresen y yo poderles escuchar. Así que esta es la manera en la que sí recomiendo escuchar en una conversación. El error número 4 es no tener en cuenta que el contexto sabotea la comunicación. ¿Qué significa esto? Pues que si yo voy a contar algo a esta persona me va a escuchar con todo su cariño o al revés, y aunque haya muy buena intención, si estamos en un contexto que no es favorable, todo lo demás va a dar igual, porque si estamos andando por la calle con prisa, lloviendo, justo yendo a una cena con más amigos y amigas, pues quizá ese no es el momento de hablar de eso. Quizá tiene más sentido hablar después de cenar, meterse en una cafetería y hablar
15, 20 minutos y llegar un pelín más tarde a la cena, me da igual, lo que la pareja decida que le pide el cuerpo. Lo que no tiene sentido es que a veces hablemos en contextos en los que no podemos hablar. No tiene sentido comenzar una conversación cuando no la voy a poder continuar. Y aquí esto es muy personal y lo explicaré mejor en el número 6, en el último punto, pero cada pareja tiene que saber cuándo le va bien y cuándo no le va bien hablar. Cada pareja tiene que ser consciente de cuándo es el momento y cuándo no lo es. Si iniciamos conversaciones cuando son las 2 de la mañana y nos estamos quedando dormidos y no tenemos ni energía ya para escuchar con cariño y para poder tener una conversación que nos lleve a un buen lugar, pues desde luego no es una buena manera, ¿no? de comenzar a hablar o a tratar un tema. Entonces, importante, siempre saber cuál es buen momento y cuál no es buen momento para iniciar una conversación. Tener un pequeño protocolo, entre comillas, de la propia pareja de cómo les gusta hablar y cómo no les gusta hablar y en qué lugares sí, en qué lugares no y a qué ciertas horas sí y a qué ciertas horas no. El error número 5, me tenéis que permitir hacer una generalización muy grande, ¿vale? Sé que habrá gente que dirá, yo no lo veo así, no todos los hombres son así, no todas las mujeres son así. Bueno, esto es una generalización, ¿vale? Y me baso en las parejas con las que trabajo y he trabajado y en mi propia experiencia. Generalmente, a los hombres nos cuesta más expresarnos emocionalmente. Y generalmente, a las mujeres les cuesta menos expresarse emocionalmente. ¿Esto qué significa? Que el discurso que podemos tener los tíos puede ser más racional y el que tienen las tías suele ser o puede a veces tender a ser más emocional. Este argumento no es justo del todo porque yo creo que las chicas, las mujeres, han ido aprendiendo a adaptarse, a tener ese lenguaje un poco más racional también, porque si no era imposible hablar con nosotros. Y nosotros, pues, tampoco lo hemos puesto a veces muy fácil, ¿no? Como digo, estoy generalizando, pero dame permiso para seguir con este punto porque aunque muchas excepciones confirman esta regla, la mayoría de casos, por lo menos con los que yo trabajo, el esquema es el siguiente. La mujer tiene un punto de vista o un lenguaje mucho más emocional y el hombre tiene un punto de vista mucho más racional y mucho más desde la lógica. Entonces, ¿qué es lo más recomendable hacer aquí? Pues yo creo que ambas partes tienen que aprender a hablar un poquito del lenguaje de la otra persona. Como digo, me baso en experiencias hablando con amigas mías y con parejas con las que trabajo. Muchas mujeres han acabado aprendiendo a entender ese lenguaje racional que habla más desde la lógica, desde la cabeza, desde la razón. Pero creo que nos falta a los hombres ser capaces de hablar de una manera más emocional, ser capaces de mostrar vulnerabilidad, ser capaces de mostrar nuestras emociones, ser capaces de escuchar sin estar pensando que nos están juzgando, criticando y que hay que defenderse. Y al mismo tiempo podremos comprender ese lenguaje emocional cuando lo escuchemos. Podremos entender cuando alguien nos dice que se siente de una manera o de otra, sin tener que llevarlo a la lógica, sin tener que llevarlo a... Pues no entiendo que te sientas así, si ya está solucionado. O frases de este tipo que escucho bastante frecuentemente y que llevan a la desconexión total en una pareja. Y si el punto número 4 era elegir un mal momento para hablar, en este último punto, en el punto 6, el error que para mí tiene más sentido a nivel de comunicación y pareja, es no tener unos acuerdos sobre qué tipo de comunicación nos gusta y nos sienta bien a la relación. ¿Qué significa esto? Bueno, yo soy gran defensor de que las parejas tienen que tener acuerdos. Aunque no se hayan hecho acuerdos, ya los hay, pero son más implícitos. Por ejemplo, conozco una pareja que a las 10 quedan en casa para cenar todos los días. Esto no lo han hablado, no han dicho todos los días quedamos a las 10, ¿qué te parece? Pero se ha ido dando el caso de que todos los días a las 10 están ahí para cenar y si un día alguien falla, es como raro, ¿no? Este es un acuerdo implícito. Yo lo que soy defensor es de los acuerdos explícitos, o sea, sentarse y decir, oye, cuando tú y yo nos comunicamos, ¿qué cosas nos sientan bien y qué cosas nos sientan mal? Oye, cuando tú y yo nos comuniquemos, ¿cómo nos apetece que sea? ¿Nos apetece hablar por WhatsApp de cosas más emocionales o de conflictos? ¿Nos apetece hablar cuando estemos con menos de 15 minutos de tener que ir a otro plan? ¿Nos apetece hablar cuando estemos ya en la cama metidos y sean las
1 a 2 de la mañana y sea un día entre semana y sepamos que no vamos a poder hablar con la energía o con el cariño con el que nos gustaría. Y así con todo. Esto no significa que si tú eres una persona que quiere llevar este aprendizaje a tu pareja tengas que copiar este esquema, sino que la idea es que podáis sentaros y decir, bueno, vamos a hablar de qué cosas nos vienen bien y qué cosas no nos vienen bien cuando nos comunicamos de una manera más profunda, por así decirlo, ¿no? No de cuando hablamos de que hay que ir a, yo que sé, a abrir al de la caldera que viene o hacer un recado. Me refiero a cosas más emocionales o más profundas. Porque, por ejemplo, algo que me encuentro bastante también trabajando con parejas es que una parte de la relación quiere hablar ya de lo que está pasando, del conflicto o de la molestia que se ha generado o lo que sea, y la otra parte necesita tiempo, necesita irse a dar un paseo, pegarse 2 horas por ahí, incluso hablarlo al día siguiente cuando le haya bajado un poco ese pico emocional. Claro, esto es complicado porque una de las partes demanda hablarlo ya y la otra demanda hablarlo lo más tarde posible, ¿no? Entonces, igual que con este caso, hay otros casos en los que ambas partes de una relación no tienen un consenso sobre qué es lo que mejor les viene o lo que quieren acordar. Por ejemplo, cuando iniciamos una conversación y estamos hablando por WhatsApp y realmente estábamos hablando de algo muy superficial, pero se acaba convirtiendo en una conversación más delicada y una de las partes quiere seguir hablando por ahí y a la otra no le va bien. ¿Qué vamos a hacer en ese caso? Bueno, pues que estas personas se sienten y decidan qué van a hacer en ese caso. ¿Cómo quieren hacer cuando suceda esto, no? ¿Hasta dónde sí y hasta dónde no? Entonces, ¿cuáles son los puntos que yo creo que habría que atender como mínimo? Sentarse y que ambas partes de una relación puedan llegar a acuerdos y a consensos de qué manera lo van a hacer. Pues en primer lugar, ¿cuándo vamos a hablar y cuándo no vamos a hablar? Me refiero a hablar a cosas más profundas o más emocionales. ¿En qué momentos sí nos parece bien iniciar conversaciones de este tipo y en qué momentos no? Y ante la duda, ¿qué vamos a hacer? Pues a lo mejor ante la duda vamos a decir, oye, me apetece hablar de esto, ¿te va bien ahora o prefieres que lo hablemos en otro momento? Pero saber cuándo sí y cuándo no. Hemos hablado del cuándo, ahora hablemos del qué. ¿Qué cosas sí vamos a hablar en qué momentos y qué cosas no? ¿Qué cosas sí vamos a hablar por WhatsApp y qué cosas preferimos hacerlo por llamada y qué cosas preferimos hacerlo personalmente? ¿Qué temas consideramos que son tan importantes como para darles un espacio propio y cuidado? ¿Y qué temas nos parecen más de andar por casa y está bien hablarlos en un contexto más desenfadado? También es importante hablar de cuánto tiempo vamos a dedicar a una conversación. Y es que la verdad es que no quiero decir esto y que parezca que se puede decir, no, pues 20 minutos y al 20 cortamos. Pero sí que es necesario que alguien pueda expresar, pues mira, yo a partir de la hora la cabeza ya me va a regular y creo que no voy a poder seguir hablando con el cariño con el que me gustaría. O habrá gente que dirá, yo puedo hablar de esto una tarde entera, pero necesito parar y darme un paseo, necesito tomar el aire, necesito que paremos a mitad y nos demos un abrazo y estemos en silencio un ratito. Lo que sea, lo que cada una de las personas necesite, eso es lo que tendrán que anotar en su tabla de acuerdos, por así decirlo. Otro punto interesante sería acordar cómo vamos a contarnos cosas que nos han molestado de la otra persona sin que la otra persona tenga la sensación de que estamos atacándole. Bueno, pues a lo mejor lo que yo valoro es que tú me hables de cómo te sientes, de qué necesitas, de qué te gustaría que se hubiera hecho de manera diferente, de qué pensamientos te venían en ese momento, en vez de que hables de mí, de lo que hice mal y de que no te atendí o cosas así, ¿no? Y a lo mejor para ti esto no es importante y tú quieres hacerlo de otra manera, ¿no? Pero que sepamos de qué manera cada uno, cada una estamos con cierta comodidad para seguir hablando de esto. Y ya estamos acabando, quiero contar 2 cosas más. La primera es saber cuándo ha terminado una conversación. O sea, cuándo decimos punto y final con este tema y pasamos a lo siguiente, ¿vale? Porque a veces hablamos de algo, estamos hablando de eso mientras estamos dando un paseo o caminando, o uno está cocinando y otro está en el sofá y la conversación nunca sabemos cuándo ha terminado, ¿no? Entonces, que sepamos decir, oye, por mí este tema está zanjado. Y que la otra persona, si así lo siente, pues pueda decir lo mismo, y si necesita más, que pueda decir, yo necesito seguir hablando. Pero que sepamos cuándo hemos dejado de hablar de eso. Y en realidad una conversación con otra persona, con una pareja o con un amigo o amiga, nunca va a ser como una asamblea o como una reunión de trabajo en la que hay 10 puntos que hablar, ¿no? Y se toman unas actas. Pero sí que noto que cuando
cuando se parece un poco a ese tipo de reuniones suele ser más eficiente. Entonces, si tú prefieres no hacerlo así, está bien, yo no estoy en conflicto con eso, pero sí que te quiero recordar que lo que yo veo es que las parejas que usan ese tipo de esquemas para las conversaciones suelen tener conversaciones más eficientes y por lo tanto menos desgaste a nivel emocional que las que lo hacen de una manera más desordenada. Si a ti te va bien la manera desordenada, adelante. Yo personalmente recomiendo la otra, tener un poco de estructura, saber cuándo empezamos, qué vamos a hablar, cuándo acabamos, hacer un chequeo después de cómo nos sentimos, de cómo estamos, de qué necesitamos, y de esa manera para mí es la manera en la que más sentido tiene abordar estos temas. Y ya para terminar, el último punto dentro de este punto 6 es que todos los acuerdos necesitan ser revisados frecuentemente. Entonces, si con tu pareja te sientas y hacéis una tabla de acuerdos que os den información sobre cómo hacer, es importante que de vez en cuando el cuerpo os lo pida, os sentéis y reviséis de lo que estáis acordando, qué está funcionando y qué necesita ser cambiado. De esa manera no vamos a estar como siendo fieles a una lista de puntos que igual pensamos hace 3 años y que a día de hoy pues ya no nos están sirviendo o es necesario actualizarlos. Todos estos puntos no es que haya que hacerlos de manera perfecta, simplemente se trata de arrojar un poco de luz, un poco de claridad y un poco de conciencia para que estas conversaciones que a veces son complejas ya de por sí, no lo sean más. Que podamos tener estas conversaciones que son necesarias en toda relación sin pagar un precio a nivel emocional que nos deje con un desgaste, con enfado, con frustración, que no nos dé pereza iniciar una conversación de estas la próxima vez, sino que nos dé gusto porque sabemos que eso va a beneficiar a la relación. Gracias por llegar hasta aquí. Me encantaría saber cuáles son las recomendaciones que tienes tú a nivel relacional para mejorar la comunicación y te invito a que lo hagas dejando un comentario y así entre todos y todas podemos seguir aprendiendo y seguir mejorando. Un besito. Adiós.